Y no iba a ser fácil, porque Josué tenía que encargarse con sus ejércitos pelear para desalojar a todas esas tribus y esas naciones, para darle oportunidad, hermanos, al pueblo de Israel a que se estableciera en la tierra prometida. Pero si nosotros, queridos hermanos, empezamos a imaginar, empezamos a transportar nuestras mentes a esos años, nos vamos a dar cuenta que fue una tarea muy difícil para esos dos hombres, pero esos dos hombres tuvieron al final la recompensa de Dios. Y Dios nos llama, hermanos, a la pelea. Y déjenme decir una cosa, qué bueno que ustedes, hermanos, yo veo que ustedes tienen el corazón abierto, tienen mente, ¿verdad?, abierta también para recibir la palabra de Dios. Porque cuando uno recibe la palabra de Dios, ocurre algo fantástico en nuestras vidas. ¿Saben ustedes, hermanos? Quizás no lo sientes en un momento, pero cuando aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, ocurren cosas maravillosas. El Señor Jesús le reprochó a los fariseos y les dijo: ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Así es que, hermano, aplicar la palabra de Dios a nuestra vida es el mandamiento más importante que tenemos en las Escrituras. Y principalmente, hermanos, para los varones en una generación tan difícil en la que nosotros estamos viviendo. Hermanos, estamos en una guerra, quiero que sepan. Y estamos en una guerra muy, muy fea, hermanos. Estamos en una guerra muy candente. Estamos en una guerra que es brutal. Es una guerra, hermanos, para mantener nuestra fe. Es una guerra para mantener nuestra integridad. Es una guerra que tenemos que ganar para que la influencia de Dios, hermanos, sea positiva, hermanos, en nuestra vida. Porque allá afuera, hermanos, el mundo está brutal. No hay nada ahorita que nosotros podamos escoger para aplicarlo a nuestra vida que venga de las enseñanzas del mundo. Y la responsabilidad más grande que Dios nos ha dado en las iglesias es a los varones, a los hombres. Y nos ha llamado a una guerra. Y hermanos, este tema es tremendo, porque el boxeo es una de las disciplinas que se requiere mucha disciplina. El boxeo es un deporte que requiere de estrategia, que requiere, ¿verdad?, de sacrificios. El boxeo requiere, hermanos, de una vida dedicada a la condición física, y no solamente física, pero también, hermanos, mental. Y solamente los que estén preparados, solamente los que estén aptos, hermanos, para enfrentar al enemigo, son los que van a vencer, son los que van a ganar. Y Dios nos ha llamado aquí, hermanos, a nosotros a ganar esa pelea. Y no importa si somos un grupito de 5, hermanos, o de 10, de 3, de 4. Dios nos llama a la pelea porque estamos viviendo en una guerra que está tremenda allá afuera. El mismo Pablo escribió a los Efesios y les dijo: porque no tenemos que luchar contra carne ni sangre. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, sino contra los enemigos, con las fuerzas oscuras del mundo, hermanos, espiritual, que está destruyendo, que está terminando con la vida de personas y que se está infiltrando en la iglesia. No es que la infiltración de Satanás sea algo nuevo. Satanás siempre ha tratado de descarrilar las vidas de las personas, especialmente aquellos que Dios tiene un plan y un propósito para ellos. Y todos los que estamos aquí, hermanos, tenemos un destino. Y Dios nos ha llamado a que ese destino se cumpla dentro de los propósitos de Dios. Y a mí ninguno de ustedes me va a decir lo que es pelear, porque yo me entregué a Cristo cuando tenía 18 años. Yo venía, hermanos, de un trasfondo difícil, pervertido, malo, pero Dios me escogió para glorificar su nombre. Amén. Y siempre me moví dentro de ese ángulo. Yo sabía que tenía algo preparado para mí. Fueron luchas, fueron pruebas, me tuve que disciplinar, me tuve que agarrar de Dios para poder vencer, y todavía sigo peleando porque la pelea no se termina hasta el último segundo de nuestra vida. Satanás va a intentar contigo de destruirte a ti, tu persona. Satanás va a intentar tu aliento de tu vida. Satanás va a intentar para que fracases
en los propósitos de Dios. Y Pablo nos advirtió claramente, basado básicamente, vamos a ir en el mismo libro que escribió Pablo a Timoteo. Tenemos unas palabras del Señor tremendas que nos tienen que decir a nosotros de por sí, hermanos, en el tiempo que estamos viviendo. Segunda Timoteo capítulo 3 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. No es algo, hermanos, que ya fue algo del pasado. Pablo está diciendo a Timoteo: prepárate porque van a venir tiempos espantosos. Hermanos, si tú no estás viendo, si tú no estás en la visión de Dios y no estás viendo lo que está pasando allá afuera, entonces algo está ocurriendo contigo. Esos tiempos ya están en nosotros, entre nosotros. Vendrán tiempos peligrosos y nos presenta las características morales y espirituales de estos hombres. Hombres amadores de sí mismos, viciosos, y que me llama la atención, dice aquí, sin afecto natural. Es decir, que hemos llegado a una parte de la historia en donde ya nosotros no alcanzamos a discernir entre lo que es correcto y lo que es malo. Y lo estamos poniendo, ¿verdad?, en balanza. Y la gente se cuestiona y dice que, ¿qué es la verdad? Eso sucedió en los tiempos de Jesús. ¿Se recuerdan ustedes cuando Jesús fue confrontado con Pilato? Y le pregunta a Pilato: ¿qué es la verdad? Y esa pregunta tiene que ser contestada, hermanos, a través de la historia. Porque si tú no sabes definir entre lo que es correcto y lo que es malo, entonces este mensaje es para ti esta tarde. Pero quiero enfocarme en los hombres, porque nosotros los hombres cristianos, hermanos, somos la esperanza del Señor Jesucristo. Así es. Nosotros los hombres, hermanos, somos la alternativa a un mundo que quiere consumir todo lo bueno dentro del ámbito, hermanos, de la iglesia. Yo pastoreé por 30 años, ¿no? Y pastoreé una congregación relativamente de gente joven, y vienen a mi mente todos esos momentos cuando fueron bautizados, se entregaron a Cristo. Algunos preservaron, algunos no quedaron, algunos se divorciaron. Una buena mayoría de esos chicos que se casaron con las mismas chicas de la iglesia, en algún momento de su vida fracasaron, porque no estaban bien parados en la roca. Solamente fueron las emociones, solamente fue, ¿verdad?, un avivamiento donde se tocó un canto bonito y las fibras del corazón se movieron, pero realmente no se arrepintieron y entregaron a Jesucristo sus vidas, y llegaron las pruebas y las dificultades y los arrastraron los vientos que el mundo nos ofrece. Y dice Pablo: estamos en tiempos peligrosos, y la única esperanza para este mundo que está fracasando en todos los aspectos somos los hombres de Dios en nuestras iglesias. Pero lamentablemente, hermanos, estamos viendo un mover mucho más grande y más robusto, y se ha visto a través de mi experiencia que parece ser que las mujeres son las que componen la iglesia. En la iglesia de nosotros, los miércoles a la oración, las puras mujeres. Los domingos temprano orar, eran las mujeres. Y vi tanto movimiento en los que hicimos en la iglesia, en donde las mujeres eran las primeras que salían adelante, porque a los hombres, a los varones de Dios, entre comillas, se les estaba olvidando lo que Dios había demandado de ellos. Y esa puede ser la catástrofe en tu vida. Por eso les decía al principio que si ustedes abrazan la palabra de Dios, le abren su corazón a Dios esta noche, Dios les va a bendecir de una manera espectacular. Van a salir de esa puerta y van a sentir que un mundo diferente cambió en sus vidas. Porque si tú eres cristiano, si tú eres creyente, si tú dices que Jesucristo te salvó con su sangre preciosa y no estás respondiendo al llamado de Dios, entonces la ira de Dios ya está sobre ti. Y yo quiero evitar que la ira de Dios venga sobre ti para que no tengas que lamentarte. Por eso es que el mensaje de Pablo a Timoteo no es liviano. Le está diciendo a Timoteo: Timoteo, vendrán tiempos peligrosos. Vendrán tiempos en donde la fe
se hará muy pesada para muchos creyentes. Van a ver todo negativo y van a empezar, ¿verdad?, a disminuir en sus responsabilidades cristianas. Las estadísticas nos dicen el día de hoy, hermanos, que casi, hermanos, una mayoría, un 60 o 70% de nuestras congregaciones, hermanos, están compuestas por las mujeres. Porque las mujeres están orando, las mujeres están viniendo, las mujeres se levantan temprano a hacer el desayuno, a cambiar a los niños, de verdad, a bañarlos, a prepararlos, a buscarles la Biblia. ¿Y en dónde estamos nosotros? ¿En dónde estás tú? ¿Qué ha estado pasando con los hombres de Dios? Y es espectacular que levantemos nuestras manos. Es espectacular que podamos nosotros, hermanos, cantar. Pero realmente, hermanos, eso, hermanos, refleja nuestra fe verdadera. Porque uno de los tiempos peligrosos que menciona Pablo es que habrá tanta impiedad que nosotros vamos, hermanos, a absorberla de tal manera que llegamos a pensar que estamos nosotros en lo correcto. Porque bien podemos ser en la iglesia una cosa, pero allá afuera podemos ser otra cosa. Yo me recuerdo que había muchas personas en la iglesia, ¿verdad? Estamos en una iglesia americana, llegaban los americanos y me decían: hey, Raúl, you're a good man. Raúl es un hombre fantástico, porque me veían. Pero yo siempre les decía: hey, es my wife. Pregúntale a mi esposa, porque ellas son las que nos evalúan, hermanos. ¿Se ven ustedes? Ellas son las que pueden decir de nosotros qué tan cristianos nosotros estamos siendo en nuestras casas. Nuestros hijos son los que nos evalúan. Ellos son, hermanos, los que van a seguir con nuestra antorcha. Pero si tú no estás consciente, si tú no estás tomando en serio, si tú no estás peleando la buena batalla, entonces vas a perder la batalla. Y no solamente eso, hermanos, las consecuencias de nuestro pecado, las consecuencias de tu pecado, de indiferencia o de apatía o de irresponsabilidad, se la vas a entregar a una generación como la de este chico aquí. Se la vas a entregar a tus hijos. Y la voluntad de Dios, hermanos, es que la iglesia puede influenciar primeramente a la familia. Y no nos hemos cansado como iglesia de regañar ahí al mundo afuera, de regañar a los borrachos y a los drogadictos y a las prostitutas, a los homosexuales. Pero creo que ahora, hermanos, a los que debemos de regañar es a los creyentes. A los que debemos de exhortar a venir a Jesucristo es al pueblo cristiano, especialmente a ustedes, varones, a mí y a todos los que nos escuchan, que Dios nos está llamando a la guerra. Ya estamos en guerra. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Son fuerzas poderosas. La drogadicción, el alcoholismo, la falta de disciplina, el adulterio, todo lo que estamos viendo allá afuera, hermanos, es en gran medida el reflejo de lo que sucedió en la iglesia. ¿Saben ustedes? Y no estoy exagerando. Lo estoy viendo. Puedo ver con tristeza que aquellos que abracé en mis brazos, que aquellos que saludé, que aquellos que bauticé, muchos de ellos se quedaron sembrados en las arenas del mundo porque les costó seguir adelante, porque no escucharon la palabra de Dios. El Señor Jesús mencionó una parábola, ¿se recuerdan? Aquella parábola que dice: lo voy a comparar con dos hombres. Uno fundó sobre fundamento firme, y vinieron los vientos, vinieron las pruebas, y esa casa nunca se cayó, porque estaba ¿qué? Fundada sobre cimiento fuerte, sobre la palabra de Dios, sobre las enseñanzas de Jesucristo. Pero menciona otro hombre que edificó con materiales que no estaban, ¿verdad?, confeccionados para la construcción. Esto podemos traducirlo como sentimientos, como ganas, como alguna experiencia mañanera, algún avivamiento en donde solamente fui confrontado con ciertas cosas en mi corazón, pero nunca le entregué mi corazón al Señor Jesucristo. Y el Señor nos llama realmente a esa pelea. Y si queremos ser vencedores,
nosotros tenemos que tener en cuenta a estos dos hombres que son, hermano, realmente héroes de la fe, porque pasaron quizás peores cosas que nosotros, pero salieron victoriosos. Pero Dios los honró. Dios cumplió el propósito de Dios con ellos y llegaron a ser personas extraordinarias. Y no porque eran perfectos, eran como usted, eran como tú y como yo, con debilidades, con deseos, con tentaciones. Pero ellos eligieron seguir la senda del bien. Y eso es justo lo que tienes tú que elegir esta noche. Tú tienes que elegir la senda del Señor, porque en ella está la bendición de Dios. En ella está el éxito. En ella está lo fantástico. En ella, hermanos, está todo lo que un hombre puede tener para ser triunfador, hermanos, en la vida. Y tenemos el primer elemento aquí. Ven conmigo de voladita. No les voy a quitar mucho tiempo, mis hermanos. Vamos a ir al libro de Josué inmediatamente. Y vamos al capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo de la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ahí está ya la promesa de Dios. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Verso 5. Nadie, otra promesa, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y le dice: esfuérzate y sé valiente. Dos elementos necesarios para triunfar. Esfuérzate y sé valiente. ¿Cuántos de ustedes se están esforzando? ¿Cuántos de ustedes todavía tienen que su esposa despertarnos el domingo en la mañana para que se cambien? ¿Cuántos de ustedes todavía su esposa los tiene que estar empujando para leer la Biblia? ¿Cuántos de ustedes los tienen que estar empujando a su esposa para que se pongan a orar al menos a la hora de la comida? Dios no está agradado con eso, mis hermanos. Y así están las iglesias llenas de individuos que no son convertidos. ¿Están convencidos? ¿Saben que Jesús es el Señor? ¿Saben que Cristo, verdad, murió en una cruz? ¿Saben que Él resucitó? Pero no han aplicado la verdad de Dios, no han aplicado esas verdades espirituales a su vida para tener un nuevo nacimiento. Y Dios está molesto con tanta religiosidad, varones. Y Dios nos habla a nosotros en esta noche. Y sigue retumbando el hablar de Dios, hermanos, para meterse en todas las iglesias. Que nosotros los varones somos la única esperanza para una iglesia fuerte y sana. Y Dios no tiene que llevarte a una gran urbe. Dios te está llamando a esta pequeña comunidad de Pittsburgh, en donde ha proliferado el evangelio por muchos años. Yo conozco esta obra. Yo fui de los primeros pastores que predicó en la primera iglesia bautista, hermanos. Yo conocí al hermano Tony Guerra. Fuimos grandes amigos. Tremendo ministerio. Tantos jóvenes que votaron ahí, ¿verdad? Que salieron, algunos del ministerio, los campamentos que teníamos en Nostar aquí. Algunos de ustedes yo creo que ni se acuerdan. Yo creo que el pastor Benito. Pero Dios, hermano, nos llama a esa batalla. Solamente esfuérzate y sé valiente. Y miren, aquí está la manera del triunfo. Y le vuelvo a repetir otra vez, versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Verso 7. Solamente otra vez, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme ¿qué? A toda la ley que mi siervo Moisés te mostró. Ahí está el primer punto que nos va a salvar. Pongan atención. Le dice a Josué: yo te rescaté para que tú cumplieras con la misión que Moisés terminó. Y le dijo: tú te vas a encargar de desalojar a todas esas naciones. Escuchen eso, hermanos. Tú las vas a desalojar. Vas a ir a la batalla con tus soldados
pero ya la victoria ya está ganada. Así como yo le di victoria a Moisés, le dice, así también te la voy a entregar a ti. Pero hay solamente dos elementos que no debes olvidar: esfuérzate y sé valiente. Y en ese esfuerzo le dice, tienes que recordar la ley de Dios, tienes que recordar la palabra de Dios, tienes que aplicar la palabra de Dios a tu vida. Las estadísticas nos dicen que los varones son los que menos leen las escrituras. Y las escrituras, la palabra de Dios, es la fuente de vida para nosotros. La palabra de Dios es la que nos confronta con Dios. Es la ley escrita de Dios. Cada vez que tú lees las escrituras, Dios te habla. Fíjate, así de sencillo. No le está diciendo, ¿sabes qué? No sé cómo le van a hacer. Busquen herramientas, busquen armas, busquen caballos, prepárense con bombas, porque así van a triunfar. Ya la victoria estaba dada. Y fíjate de qué manera Dios hizo triunfar, hermanos, a Josué. Y en un momento dado, mis hermanos, todo lo hizo Dios por ellos de una manera milagrosa. Amén. Den solamente 7 vueltas a Jericó y Jericó va a ser destruido. En la 7ª vuelta solamente griten todos y las murallas cayeron. Esa es la misma promesa que Dios te hace a ti. Solamente esfuérzate. Mañana, ¿qué es lo que tienes que hacer temprano? Si eres miembro de esta iglesia o de otra iglesia, ¿qué tienes que hacer temprano en la mañana? Levantar a la familia. Deberías de ser el primero en levantarte. Deberías ser el primero en ir a bañarte a las 5 de la mañana. Deberías, ¿verdad?, de tirarte de rodillas y orar, meterte la ducha al baño, preparar el café, preparar la avena, los huevitos, y a las 7 de la mañana ya estás tú bien puesto, bien peinadito, bien perfumadito, despertando a tus bebés, a tus niños, permitiendo que tu esposa se empiece a preparar para venir al culto. Y después te sales y preparas tu auto y le ayudas a tu esposo con la Biblia, le ayudas a tu esposa con lo que tiene que traer a la iglesia, y sientas a tus chiquillos en los asientitos y haces oración antes de arrancar y llegas a la iglesia a servir al Señor. Pero si te están empujando a que lo hagas, entonces este mensaje es para ti. ¿Saben ustedes que una de las bendiciones más grandes que Dios nos ha prometido en las Escrituras? Primera de Pedro, ahorita les voy a buscar la cita. Dice Pedro que tenemos que tratar a nuestras esposas como ¿qué? Más frágil. Como vaso más frágil. Y luego dice, y si no lo haces, tus oraciones no van a ser escuchadas. De la manera en que tú trates a tu familia, a tu esposa, es que Dios va a contestar tus oraciones. Y Él nos exhorta en su palabra, Efesios capítulo 5, maridos, amar a vuestras mujeres. Y también dice, y no hagas arrogar a tus hijos para que no se sobresalten. Pero tenemos una rebelión grande en los hogares por hombres que han fracasado en su responsabilidad delante de Dios. Entonces no te extrañe que tu pequeñito ande acá, ande allá, y el Señor dice, yo te voy a traer a cuentas. Por eso les estoy diciendo que estos tiempos son peligrosos, hermanos. Y mi tarea esta noche no es mortificarlos. ¿Se están mortificando? Mi tarea no es mortificarlos. Porque les dije que cuando aplicamos la palabra de Dios, hay un efecto milagroso en nosotros. Cuando yo recibo el consejo de Dios, Amén. la palabra de Dios, el mismo salmista decía, lámpara es ¿qué? A mis pies Y a mis tu pies tu palabra. palabra. Y lumbrera mi camino. Y él también dice, yo me alegré con los que decían que A la casa de a la casa de Jehová iremos. Hubo un tiempo cuando los hombres traían a la familia en sujeción, pero ellos mismos poniéndose en sujeción como ejemplos. Por eso les digo, hermanos, que estamos en tiempos peligrosos. Tenemos que reclamar esa victoria. Tenemos que pararnos como hombres de Dios. Y tenemos que entender que realmente es, hermanos, una persona
que se identifica como masculino. No es el que tenga muchos chamacos, eso no te hace ser un gran hombre. No, hermano, pues mire, yo trabajo, yo no doy lo que necesitan. ¿Han escuchado eso? Pero no les das lo más importante, que es tu tiempo. Pero no es como la Biblia identifica a un hombre. No es como lo identifica las Escrituras, si no lo digo yo, lo está diciendo las Escrituras. Pablo escribió a Timoteo y le dice que todos los hombres tienen que estar preparados para la buena obra. ¿No es cierto? ¿Y cómo es un varón preparado para la buena obra? Un hombre que está al tanto de lo que Dios está haciendo en su vida y con su familia. ¿Y qué tenemos que hacer? Estamos peleando. ¿Estás peleando realmente? Dice el pastor, creo que he dejado de pelear. Porque quizá tu fervor ha disminuido. Hace unos días me empezaron a salir unas ronchitas aquí. Y yo tengo un lavado de autos, hermanos, que es móvil. Yo ando por todos lados haciendo trabajo de detail en mi troca y luego mi trailer y ahí voy por todo el condado. Donde quiera que me llamas, pues vamos y lavamos autos, ¿no? Y pues les pongo mucho a la basura, ¿verdad? Al polvo. Y era un día caluroso y estaba sudando. Y yo imaginé que me había limpiado con esos trapos con los que limpiaba el interior de un auto. Y dije, pues, fueron unas ronchas, se me va a quitar. Y tenemos terramicina en la casa, ¿verdad? Un ungüento muy bueno de México. Y dije, se me va a quitar. Pero mi esposa empezó a ver que esas ronchas se me empezaron a poner como agüita. Y me empecé a tocar aquí, hermanos. Y me toqué 2 bolitas de los ganglios. Y dije yo, no tendré cáncer. ¿Verdad? Un cáncer de ganglios porque es muy usual, hermanos. ¿Verdad? Y en aquellos tiempos, ¿verdad? Que anduve en el mundo, yo fui un excelente fumador. Así de que dije, a lo mejor ya las consecuencias, ¿verdad? Ahí están. Y yo comprendo a todos estos que han pasado por esas circunstancias, porque yo batallé mucho. Hermanos, yo no tuve tantos problemas para dejar el alcohol, yo tuve muchos problemas para abandonar el cigarrillo. Y todavía me bautizaron, ¿verdad? Y al domingo siguiente fui y celebré con una borrachera. Estoy hablando de 1985. Pero un predicador como yo aquí predicando, llegó ese domingo, me habló tan fuerte a mi corazón, que Dios me trajo convicción tan fuerte y vine al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ya han pasado 32 años, he estado libre de todas esas cosas. Amén. Con 3 hijos, 3 nietos, no son perfectos, no somos perfectos. Pero mi esposa no me anda correteando en las mañanas para irme a la iglesia, para preparar mis estudios, para trabajar en la obra del Señor. Y me han ocurrido cosas fantásticas. Así que me dice una cosa, no hay un solo día en que no me ocurra un milagro. De alguna forma. No ha habido un solo día en que un cliente no me dé 30, 40 dólares o alguien me bendiga. Han sido cosas fantásticas, hermanos. Porque Dios ha peleado esa batalla en mí. Y fui al doctor y me dijo la doctora, no, dice, esto no es el cuidado de una infección, dice, tienes shingles. ¿Sabe lo que son los shingles? En español le llaman culebrilla. La culebrilla, hermanos, es una infección que la trae como consecuencia la varicela. Cuando la varicela, a mí me vacunaron para la varicela de pequeño. Así es de que no había ningún problema. Pero la varicela se puede encapsular por años, hermanos. Y cuando estás haciéndote más viejo, más ruco, tu sistema inmunológico no está tan fuerte. Así es de que, ¡pum! Y a mí me fue muy bien, hermano, porque son ronchas alrededor del cuerpo, en la cara puedes perder la visión y duele tanto que usted no tiene una idea, hermano. Pero a mí nomás me dio parte de acá y en el cuello. Y unos días después empecé a notar, hermanos, que me estaba doliendo mucho el cuello. De hecho, me está diciendo el hermano Jaime que ha hablado mucho por mí, de que ante noche no pude dormir absolutamente nada porque afecta a los nervios y me dolía tanto la espalda como si me hubieran torcido mis hermanos. Y no encontraba lugar. Y anoche fue una de las noches difíciles que no pude dormir mucho por el dolor. Me tomaba las pastillas y no me hacía. Y noté algo, que mientras estaba acostado me dolía más, lo que hacía era irme a la sala, tirarme de rodillas a un sillón, abrir las manos y poner la cabeza así, pero hincado,
Y fue cuando comprendí que quizás Dios me estaba llamando a la oración. Gloria a Dios. Comprendí que Dios me estaba llamando a la oración. Y les confieso, queridos varones, que nunca en mi vida cristiana había orado tanto y con tanto fervor como en estas últimas 3 semanas. ¿Qué les parece? Dije, Señor, ¿qué me estás tratando de decir? Porque la oración, la lectura de la palabra de Dios, Dios le está diciendo aquí a Josué, solamente guarda de cumplir la palabra de Dios. Guarda la palabra de Dios, aplícala, métela a tu corazón. Y Dios está llamando a un pueblo, hermano Benito, Pastor Benito, a la oración. Yo me recuerdo en esos días en Pittsburgh, en la primera iglesia, cuando una cantidad de chicos eran llamados a las 4 de la mañana a la oración. Y era un hervidero de chamacos orando. Y este pueblo tiene muchos cristianos hispanos, por mucha gente que oró por ellos. ¿Estás orando tú por alguien? ¿Estás realmente hincado y orando por alguien? Por tus hijos, por tus hijas, por tus nietos. Yo no sé, yo veo mucha chamacada aquí. Pero tú como papá, ¿estás orando? ¿Te estás dando la tarea de orar? No vas a poder ganar la batalla a menos que tú tengas tiempo de oración. Es tan sencillo, es tan fácil. No vas a poder vencer si no estás atento a las escrituras, a la palabra de Dios. Y hay miles de formas de cómo hacerlo. En vez de que estés viendo YouTube o esas redes sociales en la noche, ponte el libro de los Proverbios hablada y verás cuánto vas a quedar a gusto. Ahora tenemos todas las herramientas para ser victoriosos para el Señor Jesucristo. Amén. Pero hay bajo la mano poderosa del Señor. Sus papás van a batallar con ustedes, porque están en la palabra, están luchando, porque estamos en tiempos peligrosos. ¿Qué más? Hay algo muy importante que quiero mencionarles. Dice, esfuérzate y sé valiente. Él nos dice, esfuérzate en tu caminar con Dios. Esfuérzate en la oración. Saca las distracciones. ¿Qué es lo que te distrae? Ve aquí, hermanos. ¿Verdad? Dice que hay cosas que te están distrayendo. ¿Qué es lo que te están distrayendo? Y son las distracciones que arruinan a las personas. Ahora, ¿saben qué? Esta primera pareja entró en su primer divorcio, en su primera fase de divorcio, y se están haciendo pedazos por las cosas que tienen. Y a un lado están 2 chiquitos como este. Mi pregunta es, ¿a dónde van a ir esos niños? Porque esta muchacha tiene que rehacer su vida. Y el trabajo paternal que le toca al papá, que le gustan mucho los jueguitos y descuida su responsabilidad, ese hijo va a ser monitoreado por alguien que ni es de su propia sangre y que no lo va a amar como lo ama, ¿verdad?, su familia. Esa es la desgracia de nuestras iglesias. ¿Se da cuenta? ¿Saben qué importante es cómo Dios tiene que hablar a los hombres? Para mí pudo haber sido muy fácilmente venirle a darles a tole con el dedo, como dice mi abuelita, hermanos, y dejarlos que se fueran sin ninguna esperanza de vida. Y eso es exactamente lo que ocurre en nuestras iglesias. Diversión, socialismo. Pero la cruz de Cristo tiene que hacerse vital, hermanos, en nuestras vidas, para que los hombres puedan funcionar, para que el hombre pueda cumplir con su responsabilidad, para que elimine esas distracciones. Dios no está enojado con que nos gustan los deportes. A mí me gustan mucho los deportes, pero tengo una prioridad. Haz prioridad para ti y para tu familia, hermano. Todos los viernes, escucha esto, y ayer nos tocó. Todos los viernes yo tengo 3 hijos, uno de 40, uno de 32, y tengo a mi hija que tiene 24 años. Y desde años nos hemos acostumbrado a que cada viernes 2 viven en Tyler y otro hijo vivo en Kenton. De Kenton a Tyler son 36 niños. Y cada viernes, junto a mis hijos, tenemos un devocional. Comemos, cenamos, reímos. Y esas son las enseñanzas que nuestro Padre Celestial nos da también a nosotros, hermanos.
para no fracasar. Por eso la diferencia entre oír y hacer son cosas muy diferentes. Si tú aplicas lo que te estoy diciendo ahorita de la palabra de Dios, mañana no vas a tener que arrepentirte. Mañana no vas a tener que llorar. Mañana no vas a tener que estar muerto de remordimiento que pudiendo haber hecho algo, no lo hiciste. Y hay un último punto que tengo que tratar con ustedes. Estamos en el libro de Génesis, ahora en el capítulo 39. José y la esposa de Potifar. ¿Recuerdan ese pasaje? Gracias, hermanito. Llevados pues José a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado. Y acuérdense que hasta este punto, ya el pobre de Josué, despreciado por sus hermanos, ya lo habían vendido, hermanos, lo habían dejado encerrado, lo habían tirado en una cisterna y ahí lo habían dejado abandonado a su hermano por el hecho de que él tenía un sueño. Y José no se movió de ese sueño. Josué sabía que él estaba destinado a la grandeza. Y ese puede ser tu caso esta noche. Ese puede ser tu caso. Y es el caso de todos nosotros, que Dios nos diseñó a nosotros para la grandeza. Sí, amén. ¿Sabían ustedes eso? Amén. Dios nos destinó a ser grandes. Él nos dijo, ustedes no van a ser cola, van a ser ¿qué? Cabeza. Van a ser cabeza. Porque en Dios somos más que vencedores. Él es el Rey de Reyes. Él es el que escoge todas las cosas. Él es el que bendice. Él es el que provee. Él es el que llena de satisfacción tu boca. Él es el que sana tus heridas. Él es el que cuando estás enfermo pone su mano de poder sobre ti y sana tu cuerpo, sana tu mente. Amén. Y llegó esa caravana de ismaelitas, lo compraron, lo vendieron sus hermanos. Rubén quería matarlo. Si no hubiese sido porque sus hermanos lo detienen, Rubén quería matarlo. Vamos a matarlo. Pero dijeron, no vamos a hacer tal cosa. Tranquilos, hermanos, este machete ahorita lo tengo para otra cosa. ¿Verdad? Si alguien no fue circuncidado, pues ahorita lo vamos a circuncidar. Y lo llevaron. Y llegó José sin perder la visión de lo que tenía. Aún a pesar de todo lo que le había pasado. Miren, hermanos, pongan atención a eso. Si alguien tenía una excusa y un pretexto y una libertad para hacer lo que viniera en gana, era José. Porque lo habían tratado ya emocionalmente, psicológicamente y físicamente, lo habían tratado mal sus hermanos. Y él pudo haber salido de ese hoyo con un resentimiento, con un odio. Él pudo haber salido de ahí enojado, diciendo me las van a pagar, pero nunca perdió la visión de lo que Dios tenía para él. Y llegó, lo compró, ¿quién? Potifar, el segundo, ¿verdad? En Egipto. Y lo preparó y le entregó todo, porque sabe que José tenía una habilidad tremenda para sobresalir. Y tú tienes esa misma tendencia a sobresalir. Dicen ustedes hay carpinteros, tienen su propio negocio, tienen cemento, ponen talo. Dios los ha usado para muchas cosas en cosa. Pero no pierdas de vista lo que Dios tiene preparado para ti. Y mientras llegó ahí, ¿qué pasó otra vez con el pobre de José? Dice la Biblia que José era un hombre simpático. Así verás como estos chamacos aquí. De buen parecer. ¿Se da cuenta? Satanás tenía que usar todos los medios porque José se iba a convertir en el príncipe de Egipto. José iba a ser el linaje de aquellos que tenían que estar 400 años en Egipto para que se levantara un redentor Moisés y lo sacara. Y dice que la esposa de Potifar lo vio con ojos golosinos. Una de las distracciones que está destruyendo cantidades y cantidades de hombres buenos es el sexo equivocado. Y se los tengo que decir porque este es un punto que está arruinando la vida de muchos jóvenes
y personas. El año pasado estuve en un campamento cristiano donde fueron como 1,200 jóvenes. Y como era parte del staff para aconsejar a esos jóvenes, casi un 90% de esos jóvenes venían llorando, reconociendo que estaban hasta la cabeza de pornografía. Estaban ya bien llenados su corazón, su mente, sus espíritus, pero Dios tenía un plan para ellos. Se habían entregado con todo su corazón, pero se habían dejado engañar por las artimañas de Satanás para destruirlos. Tuvimos un avivamiento tan fantástico con casi un 95% de esos niños jóvenes que ya estaban en una edad, hermanos, en donde ya habían llegado a los límites de no solamente ver un teléfono y a una chica en bikini, sino que ya estaban entrando en otra faceta, porque eso es lo que pasa con la pornografía, hermanos. Y la pornografía no es un asunto nomás de los jóvenes. La pornografía es un asunto de hombres casados con hijos y con nietos que está consumiendo la mente y el corazón de las personas, porque para eso ha venido el diablo. Dice que le ha venido a botar, a matar y destruir, para que no conozcas al Señor, para que pierdas tu familia, para que distorsiones tu mente, porque eso es lo que hace la pornografía, distorsionar tu mente. Y en vez de ver a tu esposa o a tu novia de una manera correcta, la empiezas ya a visualizar como un objeto sexual y empiezas a poner en práctica todas esas cosas que el diablo enseña, ¿verdad?, en estos sitios. Y tuvimos un avivamiento fantástico de chicos que tuvimos que pedir ayuda. Y la Biblia dice que se necesitan 2 para poder tener éxito. Yo tengo un amigo mío en San Antonio que se llama Eleazar, y todas las mañanas nos mandamos un texto y quedamos él y yo de acuerdo que nos íbamos a poner a contables el uno con el otro como ministros. ¿Y saben qué es lo que nos ponemos en los textos? ¿Qué viste ayer? ¿Qué leíste ayer? ¿Miraste algo que no deberías de mirar? ¿Escuchaste algo que no deberías de escuchar? Y esa es la manera en cómo Dios, hermano, nos trae a nosotros a cuentas. Así es. Y no solamente el asunto de la pornografía, es un asunto que tiene que ver con personas ordinarias como ustedes y como yo, hermano. Todas las noticias vemos a hombres y mujeres de Dios fracasar por causa de este tentáculo tan poderoso que se llama la pornografía. Y este machete simboliza que si continúas viendo lo que no debes de ver, vas a morir, vas a fracasar. Y este machete simboliza que tú puedes cortar desde la raíz esa tendencia y pedir ayuda para que Dios pueda glorificarse grandemente en tu vida, para que Dios te dé una mente limpia, una mente fresca, y empieces a caminar en los senderos de Dios. ¿No tienes en quién confiar? Háblale al hermano Jaime, háblale a David, háblale a un hermano de la iglesia, habla con tu pastor Benito y dile: pastor, ore por mí. En la sinceridad está la victoria. En reconocer está lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermanos. Y se presentó la tentación, lo atosigó, y en el versículo 7 dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que yo en casa. Y él ha puesto todo en mis manos, y no hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, porque tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo tal cosa tan grande? Y pecaría contra ella. Y siguió el acoso,
Y llegó el momento cuando la mujer se descubrió completamente y José, el soñador, el futuro príncipe de Egipto, el rey de Egipto, el todopoderoso, el que simboliza a Jesucristo en las Escrituras, salió corriendo y dejó las ropas de la mujer en el suelo. Santiago escribió hace muchos años después y dijo: resistid al diablo. ¿Y qué dice? Huirá de vosotros. Huirá de vosotros. Él no te dice que hagas nada. Él te dice que lo resistas. Resistir en el Nuevo Testamento quiere decir quédate firme. Cierra tus ojos. Ve a la oración. Reprende al diablo. Busca libertad. Y el Señor y Satanás huirá de vosotros. El 45% de los matrimonios quebrantados aquí en Estados Unidos han sido por causa del adulterio, porque todo empezó algo que fue atraído por los ojos. Y esto es lo que ha arruinado la vida de muchos hombres. El término pornografía viene de la palabra pornoeia en griego, que quiere decir inmoralidad sexual, y es pecado. Es condenado por la Biblia. Es lujuria, deseos impuros. Mateo 5:27 dice estas palabras: el que solamente ve a una mujer para desearla o para contemplarla, ya te pone en una dificultad. ¿Te das cuenta? Esos son los estandartes que Dios, hermano, tiene para nosotros. Y Él está buscando un pueblo limpio. Y yo no tengo la duda, Pastor Benito, que si usted sigue trabajando con todos estos varones y las mujeres que lo han hecho acá, usted va a conservar una de las iglesias más puras y más limpias del este de Texas. Porque yo conozco al Pastor Benito desde hace muchos años. Conozco su corazón. Conozco sus deseos. Este hombre se ha entregado tanto a la obra que quiere ver el resultado en varones fuertes. Varones ya no batallan más con su fe, ya no batallan más con su fe, con su carne, con sus tentaciones. Dice el libro de los Proverbios que el que comete adulterio es falto de sabiduría. Y más abajo, hermanos, el escritor pone todas las dolores que vendrán cuando acariciamos el seno ajeno. Dios nos llama a vivir vidas, no solamente, hermanos, limpias en público, pero también en la soledad de nuestras habitaciones. Y ahí es en donde el hombre se hace grande. Ahí es en donde el hombre llega a alturas imaginables. Y si tú sabes que Dios tiene un propósito para ti, y si tú sabes que Dios te trazó un destino, no te muevas de ahí. Dice que la senda de los justos te lleva hasta alcanzar una aurora. Pero también dice el libro de los Salmos, capítulo 1, que la senda de los malos perecerá. Dice que los malos serán arrebatados, ¿como qué? Como el tamo que arrebata el viento. Pero Dios tiene un propósito para su iglesia. Por eso yo no he renunciado a mi fe, hermanos. 40 años de ministerio. Luché con los cigarros, con el alcohol, con las drogas. Luché con la tentación. Me casé básicamente, oficialmente tenía 17 años. Dios tuvo misericordia de mí. Y este julio pasado yo y mi esposa cumplimos 41 años de casados. ¿Ha sido fácil? No, hermanos. Pero ha sido Dios en mí. He estado aferrado a la lectura de la palabra de Dios. No ha habido un momento en nuestra historia cristiana que hemos abandonado los caminos de Dios, ni por un momento. Y Dios ha bendecido nuestros caminos. Y las cosas más maravillosas que me han sucedido en el seno de la iglesia. Porque ahí conocí al Señor Jesucristo. En la iglesia me llamó el Señor. En la iglesia fui bautizado. En la iglesia me casé. En la iglesia presenté a mis hijos. La iglesia respondió a mi llamado. Y en tiempos de crisis, la iglesia es la que me ha dado la mano. Este grupo de varones se va a convertir en un grupo de varones poderosos. Si ustedes abren ese corazón esta noche y reconocen que le han fallado a Dios,
Si tú no le has fallado a Dios, este es un mensaje que no es para ti. Pero si tú aceptas que todo esto que he hablado tiene que ver contigo y que no estás haciendo bien las cosas y que no estás tratando bien a tu esposa y a tus hijos, el Señor es el Redentor. Dios dice: y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Porque Dios no se va a vengar, porque Él no es como yo ni como tú. Él me redime, Él me perdona. Ya fui justificado en la cruz en el Calvario, ya fui limpiado con su sangre preciosa, y estoy en ese proceso de santidad si yo se lo permito a Dios. Pero si no se lo permites, tú puedes continuar con tu estilo de vida si quieres. Pero dice la Biblia que al final hay camino de muerte. ¿No dice eso la Biblia? ¿Sí? Mi pregunta es esta: ¿hacia dónde te diriges? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres lograr? ¿No estás viendo tu familia? ¿Se te está yendo el control de las manos? ¿No estás haciendo lo que tienes que hacer como varón de Dios, que Dios te ha llamado a eso? Entonces Dios te va a traer cuentas. Pero esta noche tenemos muchas ganas de orar con ustedes, hermanos, y podemos hacer un avivamiento espectacular esta tarde. Si todos nos unimos aquí, si todos nos unimos, hermanos, y en un acto simbólico nosotros visualizamos este machete y cortamos desde la raíz nuestra iniquidad, nuestro pecado, y le decimos: Señor, hoy empieza una vida nueva para mí, hoy empiezo a florecernos. Pastor Benito, agárrese, porque vamos a ser grandes hombres de Dios, vamos a apoyar. Llegarás ahorita a tu casa y tu esposa te tendrá que ver diferente. Él te tendrá que ver el día como y te levantarás temprano en la mañana y estarás listo como varón de Dios a la oración. ¿Alguna sale oración aquí mañana? 10:30, pues vente a las 9:30 para que hagas una hora con el Pastor Benito y vas a ver lo que va a suceder. Si el próximo año, si me invita otra vez el Pastor Benito, mirad, hermano, ¿cómo razón usted? Estamos en la victoria. ¿Quieres cortar todo eso de raíz? ¿O nomás quieres darle una trinidad? Córtalo de la raíz, hermano, y verás que Dios nos va a ayudar de una manera tremenda. Los que quieran orar, a mí no me tienen que decir sus pecados. Venga y dígaselos aquí de frente, y queremos ministrarnos. ¿Cuántos quieren venir? Ven, hermano, estamos esperando. Aquí enfrente, aquí. Póngase de rodillas si puede. Pastor Benito, hermano Jaime, ven. Traje a mis amigos hermanos de allá de la iglesia, hermano, para que me ayudaran a orar. Y dígale: Señor Jesús, esta tarde, hermanos, únase a la oración de sus hermanos. Venga y únase con ellos. Jóvenes, ¿qué están haciendo? ¿Qué están viendo? Vengan a Cristo. Vengan al Señor Jesús. Vengan y dedíquense al Señor. Si se ponen de rodillas es que están en esa sintonía, hermano. Vénganse a Cristo. Clámense y le digan: Señor, perdóname. Él perdona, hermano, gloria a Dios. Y Él va a hacer grandes cosas con usted, poderosas, porque aquí están estos varones, hermanos. Dios nos ha levantado para algo grande, hermanos. Dios ha levantado para algo grande, hermanos. Hermanos, Dios nos ha levantado la grandeza. Amén. Hermanos, Dios nos ha levantado para algo grande, espectacular. A uno que están ya de edad, algunos. Hermanos, Dios